Saludos amigos, bienvenidos y bienvenidas, como siempre, a este su espacio, Periodismo y Sociedad. Cada jornada intentando, con la gracia de Dios, de entablar nuestros esfuerzos, comunicar nuestros esfuerzos para construir un país mejor, pero para todos. Esa es la idea que nos tiene comprometidos cada día aquí con ustedes, por una red de plataformas digitales, medios tradicionales, el Canal 19 en todo el país y los espacios digitales YouTube, Facebook Live, Andrés Matos, Periodismo y Sociedad, y el stream de el Canal 19 en www.cinevision.do. Ahí de manera simultánea usted nos puede sintonizar. Hoy estamos a 22 de abril, es un día interesante, 22 de abril. Así es que con él vamos a trabajar. Tenemos al doctor Alfredo Polanco con sus atinadas orientaciones en términos de la medicina. Tenemos también nuestro comentario sobre el inicio de los debates hoy en la política, aunque ya se ha iniciado en todo el país. Retiro lo de inicio porque en todas las provincias de una manera positiva se han estado realizando. De eso vamos a hablar en la segunda parte. Y también vamos a hablar de el arreciamiento o el despertar que hemos visto de la campaña electoral, que este fin de semana pues fue bastante notable. Vamos de inmediato, vamos a una pausa para entonces entrar, como siempre, con el doctor Alfredo Polanco y su acostumbrada orientación, su cátedra, su persuasión pedagógica que hace sobre la salud en este programa. Así que, Manuel, si podemos ir a una pausa y entonces venir con el doctor Alfredo Polanco, pues con él nos estrenamos. Desde un lugar del globo terráqueo, el doctor Alfredo Polanco para darnos sus orientaciones. Buenos días, doctor. Saludos, ¿qué tal, Licho? Saludos a todos nuestros amigos televidentes que en el día de hoy están en sintonía, esperando pues ver noticias de salud. En el día de hoy vamos a conversar sobre un tema un poco picante y vamos a hablar sobre los efectos nocivos del tabaco. Los El efectos tabaco es una nocivos. planta, efectos nocivos del tabaco, todo lo que es tabaco. ¿Cómo? Pues bien, el tabaco es una planta originaria del continente americano, la cual a partir del siglo XVI fue expandida a todos los continentes del mundo por los efectos que se veía que producía, efectos adictivos en los trabajadores, en los indígenas de República Dominicana, del continente americano, de Guatemala, de México, etcétera. Esta planta se hicieron diferentes tipos de sustancias, por ejemplo, el cachimbo, el cigarro, se masticaba o se mastica todavía actualmente, sobre todo incluso algunos pacientes que tienen algunas dolencias, pues mastican todavía lo que es la hoja de tabaco buscando pues una curación. Y lógicamente no van a encontrar una curación porque el tabaco es una sustancia que tiene más de 4.000 componentes. O sea que esa sustancia, esa hoja llamada tabaco, tiene múltiples efectos para la salud porque tiene más de 4.000 sustancias, de las cuales hay más de 300 sustancias que son dañinas. Sobre todo, muchas de esas sustancias son cancerígenas, es decir, pueden producir cáncer en
diferentes órganos y tejidos. Uno de los principales efectos o sustancias tóxicas es el monóxido de carbono, pero la principal, lógicamente, es la nicotina. O sea, la nicotina es lo que se llama la droga del placer, es la droga de la gratificación. O sea, por eso, inmediatamente un paciente comienza a fumar, ya a los 7 segundos, esa nicotina sube al sistema nervioso central, es decir, al cerebro. Y 20 segundos después de haber inhalado el humo, ya esa sustancia está dispersa en todo el cuerpo. O sea que es una sustancia que rápidamente invade el cuerpo. Entonces, a nivel del sistema nervioso central, va a producir un estado de tranquilidad, de alegría, etcétera, y lógicamente va a conllevar a que el cerebro estimule algunas sustancias como son la adrenalina, dopamina, o sea, sustancias, sobre todo la adrenalina, que van a conllevar a que haya un aumento de la presión arterial, un aumento en la frecuencia cardíaca. Por eso el paciente cuando fuma va a estar taquicárdico, ese paciente va a tener la presión arterial alta, va a estar intranquilo, pero también hay otras sustancias, aparte de la nicotina y del monóxido de carbono, que son, por ejemplo, el alquitrán, el benceno. Esas sustancias van a producir, son de las que principalmente conlleva a que el paciente desarrolle anomalía de los diferentes tipos de células, es decir, conlleva a los diferentes tipos de cáncer. O sea, más de 20 tipos de cáncer, el principal factor para que ocurran es el tabaco. Por ejemplo, todos sabemos que el cáncer del pulmón es uno de los principales neoplasias que conlleva el hábito de fumar, pero también el cáncer de los labios, el cáncer de garganta, de esófago, el cáncer de estómago, cáncer de vejiga, el cáncer de riñón, el principal factor predisponente es el tabaco. Entonces también contiene benceno, aparte del benceno y el alquitrán, son una de las sustancias más nocivas. Entonces, inmediatamente una persona fuma, se van a estimular todo lo que es nuestro cuerpo. O sea, el tabaco es un estimulante. Entonces, por eso, como el efecto es pasajero, o sea, inmediatamente un paciente fuma, a los pocos minutos tiene que buscar el otro cigarrillo porque el efecto es altamente adictivo. Pero también hay lo que se llama tolerancia, es decir, un hábito es la repetición de un enlace. O sea, lo que usted hace, quiere seguir haciéndolo, pero la tolerancia es que cada día necesita dosis mayor. O sea, el individuo que comenzó fumándose pues 2 o 3 cigarrillos al día, va a ver que semanas o meses después van a ser 2 o 3 cajas de cigarrillos. O sea, porque va a provocar tolerancia y lógicamente va a provocar adicción. La adicción ya es cuando el paciente no puede evitar dejar de fumar, por ejemplo. Por eso ustedes van a ver cuántas personas, por ejemplo, tienen el hábito de fumar, que tienen 5, 10, 15, 20 años fumando y lamentablemente no pueden dejarlo. Muchas veces el público piensa que fumar tabaco es lo único dañino. Entonces acuden a consumir lo que es el vapor. No se dan cuenta que también el vapor, esta sustancia que inicialmente se originó con el objetivo de que muchas personas dejaran de fumar, sin embargo, ese líquido que tiene ese instrumento, diríamos, está cargado de nicotina, o sea, es tabaco. Por eso el joven, que generalmente vamos a ver a muchos jóvenes en las discotecas, en los resorts, en los espacios públicos, que tienen su vapor, pues esas personas también van a tener el mismo efecto que el consumidor de tabaco. O sea que una, el hecho de que tengamos un cachimbo, un cigarrillo o tengamos un vapor, como quiera, estamos utilizando
sustancia tóxica que es la nicotina. El otro problema importante tenemos la juca, pues la juca, sobre todo que está bastante de moda aquí en República Dominicana, es importante que la población sepa que es uno de los principales tóxicos del tabaco. Por ejemplo, sabemos que un paciente que esté fumando una sola hora juca es igual a que estuviera utilizando alrededor de 100 o 150 cigarrillos. Y usted se dará cuenta que los consumidores de juca generalmente consumen entre 1, 2 y 3 horas o más. Y generalmente lo hacen todos los fines de semana o lo hacen a diario. Y es por ello que estamos viendo muy tempranamente en muchos pacientes jóvenes situaciones que solamente veíamos en pacientes de 60 o 70 años, como son pacientes con deterioro importante del pulmón, pacientes jóvenes que ya tienen problemas de bronquitis crónica, pacientes que tienen, siendo jóvenes, eh, enfisema, pacientes que lamentablemente tienen complicaciones con el asma bronquial, que son de las principales afecciones, porque cuando hablamos de tabaco vamos a tener un órgano principal afectado, que son los pulmones, aunque pueden afectar otros órganos. Eso trae como consecuencia el uso del tabaco daño a largo, pequeño y mediano plazo. Por ejemplo, a pequeño plazo o reciente, o sea, tempranamente, podríamos tener que un paciente que esté fumando juca es un paciente que puede adquirir contaminación de enfermedades virales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ese pitillo que está utilizando, por ejemplo, como vemos ese joven, es utilizado por varias personas. Aquí lo ven, que se comparte un mismo pitillo para varios jóvenes inhalar el humo. Entonces podríamos tener enfermedades virales como son pues, el virus de la hepatitis B, virus de la hepatitis C, vamos a tener herpes, vamos a tener incluso enfermedades como la tuberculosis pulmonar que podrían transmitirse, sobre todo porque quienes están consumiendo la juca, pues están en lugares cerrados básicamente, de modo que podremos tener consecuencias inmediatas. Podemos a mediano plazo, podemos tener infecciones respiratorias importantes. Hemos visto pacientes que, producto de estar fumando juca, tabaco, cualquier tipo, pues con frecuencia tienen infecciones de las vías respiratorias, tienen procesos neumónicos, o sea, neumonía adquirida en la comunidad, más complicada, sobre todo cuando tenemos a esos pacientes asmáticos. Y tenemos, por ejemplo, cuando estamos en los centros de salud, hemos visto a pacientes que se le programa una cirugía, por ejemplo, pacientes politraumatizados. Vamos a ver que cuando tienen el antecedente de ser grandes fumadores, esos pacientes van a desarrollar crisis de broncoespasmo, o sea, van a tener problemas importantes pulmonares. Entonces, ¿qué implica eso? Que a esos pacientes se les retrasa la cirugía. ¿Por qué? Porque hay que darle tratamiento, nebulizarlo por varios días antes de la cirugía para evitar complicaciones. Y más ahora que ustedes saben cómo están las demandas de los médicos y los centros de salud, entonces ahora con más razón nosotros como personal de salud tenemos que cuidarnos y tenemos que hacer un historial clínico bastante específico al paciente. Cuando ese paciente nos refiere que es un gran fumador o que fuma juca, porque el que fuma juca ya se considera un gran fumador, ya es un paciente que se le retrasa la cirugía. Hemos tenido pacientes que, aunque no está descrito en la literatura, pero pacientes que por quizás el hecho de ser consumidores de juca se le ha adelantado la llegada a diálisis. Por ejemplo, esos pacientes que tienen una enfermedad renal crónica que todavía pues les faltan muchos años para llegar a diálisis o que posiblemente ese paciente no iba a llegar a diálisis, pues por estar consumiendo juca, tenemos pacientes jóvenes, esa, esa nicotina
ha conllevado a una exacerbación del daño renal. Pues, ¿qué daña la nicotina? Daña la microvasculatura y daña los vasos sanguíneos de todos los órganos. Por ejemplo, usted va a ver al cerebro de un paciente fumador cómo se ve atrofiado, se ve pequeño. Pues en las necropsias, autopsias que se le dan a los pacientes, se ve el cerebro más pequeño. Pues así mismo pasa con este órgano tan importante como son los riñones. También va a haber daño endotelial, daño vascular. O sea, el riñón se va a dañar. Entonces, a consecuencia del tabaco, podemos tener múltiples afecciones o enfermedades y podemos tener empeoramiento de otras enfermedades. Por ello, es bastante importante de que las personas tomen conciencia de lo que están haciendo. O sea, el hecho de que usted diga, no, yo no fumo tabaco, pero está usando el vapor, pero está consumiendo hookah, eso es completamente igual. O sea, estamos hablando de un fumador, es un paciente que está entrándole a su cuerpo una sustancia o varias sustancias tóxicas, que son todas las sustancias que contiene el tabaco, o sea, como son la nicotina, el alquitrán, el benceno, el monóxido de carbono y todas esas sustancias que suman alrededor de 4.000 sustancias, de las cuales más de 300 de esas sustancias son altamente tóxicas. Y por tal motivo, por eso es que la Organización Mundial de la Salud dice, 1 de cada 10 adultos que fallecen a nivel mundial, la consecuencia directa de ese fallecimiento la encontramos ¿dónde? En el tabaco. O sea que con el hecho de que De usted cada 10. suspenda, es de cada 1 de cada 10 fallecidos adultos, la causa es el tabaco. De manera que si usted deja el tabaco, usted va a controlar más fácilmente la tensión arterial, o sea, la presión se le controlará más fácilmente. Usted va a controlar más fácilmente la diabetes. Usted va a tener menos posibilidades de un infarto agudo al miocardio, porque ocurre lo mismo. Cuando usted fuma, eso produce que se contrae las arterias coronarias. Y si las arterias coronarias se contraen, eso va a traer como consecuencia una disminución del flujo de sangre al corazón y por tanto hay más posibilidades de que un paciente se infarte. O sea, inmediatamente usted dejó el hábito de fumar, pues ya usted va a tener menos posibilidades de tener una cardiopatía isquémica, es decir, una angina, un infarto, una muerte súbita por problemas coronarios, un problema de cáncer de pulmón, cáncer de riñón, cáncer de vejiga, un linfoma. O sea, miren cuántas enfermedades se pueden evitar o disminuir la posibilidad de que usted la tenga, porque no vamos a decir que porque usted dejó de fumar, ya usted no va a tener cáncer. Pero sí se sabe que más del 90% de las neoplasias, es decir, de los cánceres, están influenciados directamente, ¿por qué? Por el consumo Doctor, del tabaco. doctor, Dígame. escuché a un neumólogo en un examen a un amigo que fumó, usted no sabe cuánto. El doctor le dice, tú dejas de fumar y por el resto de tu vida tú vas a tener estos residuos del tabaco, de las consecuencias del tabaco en tus pulmones. Y este amigo fue casi asfixiado a donde ese neumólogo, lo refirieron ahí. ¿Qué tal es eso? Bueno, yo respetando al doctor de neumología, y usted que tiene que ver con los riñones, que todo lo afecta a los riñones, allá va todo, y más para los diabéticos. ¿Qué tal cierto es que, aunque usted deje de fumar, le va quedando ese residuo y se le va acumulando ahí de por vida? Sí, ex sí, excelente pregunta. Hay daños que son irreversibles. Oigan bien. Por ejemplo, una destrucción de parte del pulmón, producto del tabaco,
es irreversible. O sea, hay daños que son irreversibles. Ahora bien, posiblemente ese paciente diga, pero ya si tengo un daño que no revierte, ¿por qué voy a dejar de fumar? Y la respuesta es sencilla. En la medida en que usted continúa fumando, va a ir empeorando ese órgano. O sea, tiene áreas dañadas, los pulmones, lógicamente, el daño es irreversible. Pero usted no quiera que esos pulmones continúen dañándose. Entonces, por eso sí hay un beneficio. Inmediatamente usted dejó el tabaco. Por eso, es cierto, el daño es irreversible que tiene, pero vamos a evitar que continúen otros daños a ese mismo órgano o a otros órganos que todavía no están dañados. Por eso es importantísimo nosotros saber cómo explicarle al paciente las cosas, porque si yo le digo a un paciente, no, ya lo tuyo es irreversible, y el paciente piensa que ya no hay solución o que ya el daño como quiera está hecho, posiblemente no lo deje. Pero yo tengo que decirle claramente que de continuar con el mal hábito, va a continuar el deterioro de ese órgano y van a deteriorarse otros órganos más. Por eso hay un refrán que dice, nunca es tarde, y sobre todo si la vida dura. De manera que no importa que usted tenga 20 años fumando, 25, 30, 40 años fumando. Si hoy es el día en que usted dejó de fumar, ya con eso usted, su cuerpo se lo va a agradecer. ¿Por qué? Porque son muchos órganos que todavía posiblemente no estén dañados, órganos que no son posiblemente tan vulnerables, pero que si usted va a continuar fumando, esos órganos van a dañarse. Entonces es importante que usted deje el tabaco, ojalá lo dejara hoy, sería bastante importante. Es por eso que la Organización Mundial de la Salud conmemora el Día Internacional sin Tabaco. Falta mucho para eso, es el 30 de mayo, pero es bastante importante que usted trate de durar aunque sea un día sin tabaco. Y usted verá que en principios le va a hacer falta. Es posible que usted necesite ayuda psicológica, ayuda psiquiátrica, pero su cuerpo se lo va a agradecer. Pero no solamente su cuerpo, Licho, y amigos televidentes, su bolsillo se lo va a agradecer. Por ejemplo, hay personas que por el hecho de ser grandes fumadores, usted calcula la cantidad de dinero que se ahorrarían al mes, al año, en 10 años, echando solamente ese dinero que utilizaba en el consumo de cigarrillos en una alcancía, y sumaría mucho dinero. ¿Por qué? Porque el cigarrillo no es barato. O sea, usted está comprando la muerte a un precio muy alto. Entonces, el cigarrillo es más adictivo. O sea, el cigarrillo no, el tabaco es mucho más adictivo que la marihuana, que la cocaína y que todas esas drogas ilícitas. O sea, produce una adicción mucho más rápidamente. Entonces, por eso muchas personas no se explican cómo es tan difícil el dejar de fumar. Entonces, por eso nosotros hacemos un llamado también a esas personas que todavía no fuman y que un día en una discoteca o en una fiesta le han ofrecido un cigarrillo, no lo pruebe. ¿Por qué? Porque podría de ahí en adelante iniciarse ese mal hábito de fumar. Y déjeme decirle algo también, con respecto a la higiene del fumador, no es la misma que el no fumador. O sea, ese fumador, todo el mundo pues sabe, se le nota, tiene una facie que son características del cuerpo, de la cara, donde se nota que ese paciente es fumador. En los dedos se le nota porque el paciente fumador tiene lo que se llama los dedos en palillo de tambor. Esos dedos gruesos, bastante anchos en la punta, y nosotros nos damos cuenta, de, ay señor, pero usted fuma mucho, y el paciente a veces piensa o dice, doctor, ¿y cómo usted lo sabe? Porque ya usted tiene signos que nos dicen a nosotros como fumadores, como médicos, que usted es un gran fumador. O sea, que es bastante importante que usted, si es un fumador, deje ese mal hábito, que todo se Bueno, puede. Y su cuerpo, como dijo ahorita, se lo va a agradecer.
Un último mensaje, doctor, para ver cómo dejamos esa adicción. Bien, es importante que usted sepa que el tabaco no solamente provoca daño a los pulmones, como siempre se ha pensado, es el principal factor predisponente para más de 15 tipos de cáncer a nivel de nuestro cuerpo, sobre todo el cáncer de pulmón, cáncer de esófago, de labios, de hígado, cáncer de vejiga, cáncer de estómago y sobre todo el cáncer de riñón. Y que cuando usted tenga una semana que haya dejado de fumar, ya su cuerpo se sentirá de una manera diferente. Su cuerpo se lo va a estar agradeciendo. O sea que vamos a tratar de abandonar ese mal hábito y por tanto vamos a tener una vida más duradera y en mejores condiciones de salud. Muchas gracias y la próxima semana trataremos otro tema semejante. Gracias a usted, doctor, que es un privilegio recibir cada lunes este comentario, esta disertación, esta charla, esta conferencia, si se quiere llevarlo a ese nivel de parte suya, con la pedagogía, con el lenguaje llano con que usted lo expresa. Es una virtud que Dios le ha dado, doctor. Así que gracias y que Dios le bendiga. Amén, gracias igualmente. Vamos a una pausa, Manuel, y venimos entonces con la parte final del programa. Regresamos aquí en esta parte final. Bueno, este fin de semana se calentó la campaña electoral. Básicamente en las calles con el Partido Revolucionario Moderno, que logró movilizar en más de 8 o 10 provincias a su gran militancia. Los otros partidos pues lo hicieron, como por ejemplo el PLD, hizo una buena demostración encabezada por su candidato y por el presidente del partido, Danilo Medina, y el presidente Leonel Fernández, no sé dónde estuvo en esa parte. El presidente Abinader recorrió la línea noroeste y ahí están las fotos. Pon el video culminando en este Valverde Mao, que le va a poner el último que te mandé, Manuel. Ahí está. Ponme Ahí estuvo, esa fue la marcha caravana de Valverde, de Mao, con la provincia Valverde. Pero ahora ustedes van a ver las fotos de Montecristi, de Dajabón y de Puerto Plata, básicamente de Puerto Plata, que Manuel les va a colocar de inmediato. Realmente ahí está doña Ginette levantando la mano con el presidente en una marcha en Puerto Plata. Miren, es una situación un poco en desventaja, como digo yo. Ahí vieron el anterior en Santiago Rodríguez y Mao, pero ahí está en Puerto Plata. Y todo el recorrido por la línea noroeste. Ahí realmente fue un gran recorrido. La vicepresidenta estuvo en Salcedo, en una marcha bastante. Hoy el presidente va a las 3:30 de la tarde, a la semanal en Santiago. Hoy va a Santiago. Coincidencialmente, el presidente Fernández también va a hacer su La Voz del Pueblo en Santiago, uno a las 11 y otro a las 3:30. No chocan y es bueno que lo hagan,
para que los dos compitan en esa metrópoli que significa Santiago, que con la amplificación de los medios, los dos así. Es una nueva modalidad, la del presidente es antes de la campaña, por razones de su ejercicio profesional como presidente. Esta de hoy no tiene que ver nada con la campaña del presidente Abinader, es la oficial que hace como presidente. Sí, pero la del presidente Fernández, esa sí es por campaña, y ahí se va a hablar de temas neurálgicos de la campaña electoral. La del presidente Fernández en el Gran Almirante en Santiago, a las 11 de la mañana. Y a las 3:30 es la del presidente Abinader, repito, matices distintos, matices distintos. Hoy también comienza el debate con los senadores de la capital. Hoy se inicia el debate de los senadores de la capital organizado por Ángel. Lo van a transmitir por varios canales de televisión y es bueno que usted lo vea porque esto fortalece, bueno, no sana la democracia como dicen algunos, pero sí ayuda a que usted se haga una ilusión de lo que le plantea cada candidato. El pequeño vino a embromar con el tiempo y ya me está diciendo que me vaya. Y yo me voy a ir. Mañana tenemos un programa muy interesante, quiero que no se lo pierdan, porque también es para presentar cosas interesantes. Así que hasta mañana, si Dios quiere. Gracias a Manuel por el esfuerzo, gracias a Pequeño y a Pinguilito y todos ustedes. Hasta mañana, si Dios quiere.